citricultura empieza a desaparecer. Y eso es lo que ha pasado en la mayoría de los países que ha llegado el HLB, con las consecuencias que obviamente tiene. Sí, gracias. Porque, como les decía, la planta muere y no hay manera de evitar que muera. No hay un producto químico, no hay un tratamiento que le pongamos a la planta para evitar que la planta se muera. Pero además muere comercialmente bastante antes. ¿Qué quiere decir? Muere fisiológicamente en determinado momento, pero comercialmente, o sea, la planta deja de ser productiva para el productor que la que tiene que comercializar sus frutos, porque la planta empieza a producir frutos chiquitos, deformados, van a ver, ¿sí? Decolorados, ácidos, y prácticamente también, o sea que su muerte comercial es bastante anterior a la muerte fisiológica. Esa muerte comercial como máximo puede llevar un año, ¿sí? Un año y medio, pero a veces mucho más rápido, en 3-4 meses. Depende la gravedad que se haya producido la infección y la edad obviamente que tenga la planta. Cuanto más joven, más rápido va a morir. También, para agregarle más riesgo, a nosotros en Argentina tenemos un insecto vector que transmite, yo les dije, esta enfermedad es una bacteria que tapona los vasos. Y esa bacteria, los vasos de la planta, ¿no? O sea, por donde va lo que nosotros llamamos vulgarmente la savia, el agua, los nutrientes. Al tapar los vasos, la planta muere por inanición, pero esa bacteria es transportada también por un insecto vector, que lo tenemos presente también en Argentina. O sea que tenemos el insecto, tenemos el hospedente, que es el cítrico, nos único que falta es que llegue la bacteria, que está muy cerca. Y vamos a ver que la empezamos a encontrar peligrosamente en algunas zonas. Y ese insecto vector también está presente en la Argentina, en la mayoría de las provincias productoras de cítricos. Está presente en casi todas, excepto, les diría, Buenos Aires Norte y en Tucumán. Lo demás, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, que son provincias citricultoras muy importantes, tienen presencia del insecto vector. El nombre es Diaforina citri, es un insecto vector muy chiquitito, que además no solamente usa al cítrico como hospedero, sino también muchas ornamentales, ¿sí? Muchas plantas de ornamento que la gente transporta de un lugar a otro y las lleva, ¿sí? O incluso sus huevitos o sus ninfas pueden ir pegadas en los frutos, y a veces también sin querer, cuando traemos por ejemplo, esas famosas caipiriñas que tenemos, esos limoncitos verdes que traemos de Brasil, pueden venir, si no viene bien procesada, alguna linfa o estado juvenil de este insecto. Es poco probable que a través de eso ocurra una epidemia, pero siempre es mayor el riesgo, ¿no? Como les decía, es una enfermedad de las que nosotros llamamos también emergentes, porque era una enfermedad que estaba reservada al continente asiático, con razas más suaves de la bacteria, razas suaves sí tienen razas menos agresivas, pero que después, lo que dicen los expertos y los estudios, que por condiciones de, obviamente, la globalización, del cambio climático y demás, esta plaga salta al continente americano. Estamos hablando de la última década, 2004. Salta al continente americano. Y cuando salta al continente americano, pasa al continente americano, llega a Brasil y a Florida casi en el mismo momento. 2004 Brasil, 2005 Florida. Abarca prácticamente todos los países de Centroamérica en menos de 3 años, ¿sí? En Cuba prácticamente hizo desaparecer la citricultura. O sea, los citricultores se transformaron en productores de carbón, para que ustedes se den una idea. Lo que hacían era vender sus plantas como leña, porque es lo único que podían sacar. En México, ustedes saben lo que es México, el tequila, ¿no? Y con su limón. Prácticamente, si ustedes entran a cualquier página mexicana, van a ver los efectos que está teniendo la citricultura mexicana, esta plaga. De hecho, México se está quedando sin limón para su tequila y para cualquier cosa, que los mexicanos usan limón para todo. Digamos, hay mucha cuestión ahí, hasta social, ¿no? Yo estuve hace unos 20 días en México y realmente el problema es gravísimo. Asociado también a otros problemas sanitarios que vienen ayudados por el HLB una vez que llega, ¿no? Y al abandono de las áreas productivas. Como les decía, pasa al continente americano, se abarca Brasil, pasa de estar de Brasil en 2004, de encontrarlo en un municipio a prácticamente 60 municipios y 64 estados brasileros en menos de 4 años, ¿sí? El estado de Paraná, por ejemplo, o el estado de San Pablo, que son productores muy fuertes de Brasil, están reemplazando el cítrico por caña de azúcar.
para que ustedes tengan una idea, ¿no? San Pablo, para que ustedes se acuerden, San Pablo y Brasil es el primer productor de jugo de naranja, el primer exportador mundial de jugo de naranja. La industria brasilera de fruta cítrica es inmensa y está siendo tacleada fuertemente por esta enfermedad. Esto es para que ustedes lo sepan, básicamente los síntomas que empieza a aparecer la enfermedad. Cuando empieza a aparecer lo que llamamos, el nombre que se le daba antes, de HLV, viene de dragón amarillo, en chino, que es Juan Lombín, es un nombre chino, pero antes incluso se llamaba greening, que también en inglés es deverdecimiento. Lo que vemos a ver es un deverdecimiento de la planta. La hoja empieza a decolorarse y esa decoloración es asimétrica. O sea, se va a ver que hay parte de la hoja que se ponen más amarillas y la parte que está opuesta no está tan amarilla. Eso así empieza la enfermedad. Después progresa, los frutos también se corren, son asimétricos, ¿ven? Como que se corre el eje del fruto hacia un costado y eso también, y se decolora también, por ahí la parte de ahí no se llega a ver, por una cuestión del proyector supongo, pero este fruto está más amarillo arriba, en la presentación se ve más amarillo acá que aquí, ¿no? También se hay una decoloración en todos los procesos en todos los órganos de la planta. Ahí se ve más clarito también un engrosamiento de la parte no comestible, ¿no? Del albedo que usamos nosotros, y ese fruto es prácticamente incomible, no tiene jugo y es ácido. Esto un poco lo mostró Diego, qué es lo que está en juego, ¿no? Ya lo habló, 100.000 puestos de trabajo, 130.000 hectáreas plantadas hoy, 2,7 millones de toneladas de producidas, 5.300 productores, 577 plantas de empaque, que más o menos una planta de empaque está trabajando con 400, 300 operarios en promedio, así que imagínense lo que está, también para una economía regional, como puede ser una provincia como Entre Ríos o Corrientes, lo que implica, o Tucumán. En Tucumán, por ejemplo, el 25% a la citricultura, ¿sí? Está afectado así. Entonces, lo que estamos también afectando muy directamente la economía de una provincia entera y obviamente de la economía nacional, me repercute en la economía nacional. También Diego comentó estos datos. La Argentina, el 60% de las frutas son cítricas y el valor de las exportaciones en divisas. En Argentina también, quizás usted lo sepa, seguramente hay dos regiones bien diferenciadas, que llamamos la región NEA y la región NOA. Algo hay, pero de menor importancia en Chaco y Formosa, pero digamos la región más fuerte de producción cítrica son las NEA. Y ahí se destacan dos provincias, principalmente Corrientes y Entre Ríos. En la región NEA, básicamente con naranjas y mandarinas. Y la provincia de Misiones, un poco menos, pero también con primicias, en su zona geográfica, digamos más al norte, también con primicias de mandarina y algunas naranjas. En el NOA, también una característica es la provincia de Tucumán, la provincia emblemática de citricultora por sí misma, en la producción de limón, donde es empresas muy fuertes, ¿no? Como Citrus San Miguel, Citromax, que con grandes inversiones y muy buenas tecnologías aplican todo el desarrollo, a la citricultura. Y también Salta y Jujuy con producción de naranjas y de mandarinas, y en algunos casos pomelos. Hasta el 2015 tenemos más o menos 132.000 hectáreas plantadas, que es lo que te hemos contado, de cítricos. Fíjense cómo domina el limón, ¿sí? Con 50.000, le sigue la naranja, la mandarina, en mucha menor medida el pomelo y otros como puede ser la lima Tahití, otros cítricos de menor importancia para la Argentina. Pero el limón, obviamente, esto tiene un valor altísimo, principalmente en las provincias que lo producen, como habíamos visto en Tucumán, con destino principalmente a exportaciones y consumo e industria, consumo fresco e industria. Coca-Cola, por ejemplo, los principales compradores de jugo de limón argentino. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que dice la Bibliografía Internacional, que de instalarse el HLV y aún con cierto control, digamos, del productor, el productor, digamos, no en las etapas terminales, haciendo un cierto manejo de la enfermedad, el impacto como mínimo va a ser el 40-50% de reducción de la producción. En 2 o 3 años estamos hablando. Este impacto se va a ver muy rápido. Piensa que los cítricos son plantas que tienen que estar en producción 30, 40 años. En 2 años el productor va a ver que su planta
como mínimo produce el 50% menos, o se le va a morir el 50% de las plantas. Y como yo decía, comercialmente por ahí él va a tener problemas mucho antes. Y esto va a ser tanto en cítrico, en todos los cítricos, o sea que no hay, tanto el limón, naranja, mandarina va a tener casi los mismos efectos, entre 40 y 50 van a andar por ahí, en los 2 o 3 años. Y para que lo vean, ¿qué estamos hablando de esto? Es como que todas las provincias de Entre Ríos desapareciera, de la producción de cítricos de la provincia de Entre Ríos desapareciera, por 2 veces. ¿Sí? Por 2 veces. O sea que 2 veces la provincia de Entre Ríos desapareciera completamente en la producción de cítricos, estoy hablando, ¿no? En superficie. O que la provincia de Corrientes desapareciera por 3 veces. Para que ustedes vean lo que estamos hablando, que dejaría de existir de cítricos en Argentina. Y estaríamos hablando más o menos de 18 millones de plantas muertas, lo que es altísimo. ¿Sí? Porque no habría capacidad incluso para nosotros poder replantar esa cantidad de plantas. Y además sería inútil, porque como les dije, aunque el productor vuelva a plantarla, la planta volvería a morir en poco tiempo. O sea que nadie va a tomar la decisión de invertir para que en 2 o 3 años volviera a salir. O por ahí mucho menos. La bacteria queda en el ambiente, porque como que está en el insecto vector, la zona queda infectada y ya no tiene sentido. Ya digamos, volver a plantar, el insecto está ahí y volvés a reinfectar, se vuelve a reinfectar. Y además, si es una planta joven, va a morir antes. Fíjense el efecto de la producción. Estamos hablando de más o menos de 2.500.000 toneladas producidas al año. Obviamente domina el limón, la naranja y la mandarina como principales especies. Y si ahí lo vemos como impacto también, las reducciones son del 40 al 50%, es como si desaparecieran todas las manzanas del país y todas las peras juntas. Digo para que tengamos una comparación del impacto económico a nivel regional. Como agarramos las manzanas, ¡pum!, no existen más. Y las peras también. Y si lo comparamos con frutos un poco de menor importancia, como son los duranos, las ciruelas o las cerezas, desaparecerían por 4 veces. O sea que eso también implica un daño a la economía regional gravísimo. Bien, esto es el problema. Claramente tenemos un problema. Y muy cerca. ¿Qué hacemos? Bueno, y también, obviamente, como les expliqué, la caída de los frutos y el daño de los frutos. Todo baja. El dulzor. Lo único que aumenta es la acidez. Lo único que aumenta es la acidez. O sea, no sirve para nada el fruto ese. Nadie quiere comer un fruto así. Bueno. ¿Tratamientos, mejoramiento? Ahora vamos ahí. No existe cura. Hoy no, pero podríamos pensar en que es una bacteria. O sea, plantas transgénicas. Y hoy meter plantas transgénicas, cítricas, es toda una distinción que después podríamos hablar. ¿Y antibióticos? Totalmente impracticable y además generar resistencia en menos de 3 meses. Ya hay trabajos publicados y trabajos hechos en Florida. Imagínense, Florida, Estados Unidos, la patente de los autos tiene la naranja. Sí. Bueno, digamos, es un estado citrícola por excelencia. Prácticamente no quedan cítricos en Florida debido a esta enfermedad. Los que eran citricultores o tuvieron más suerte se están convirtiendo en resort. Para que ustedes vean porque el valor de la tierra en Florida es distinto que lo que son la tierra nuestra en Misiones o en Argentina, ¿no? Pero digo, esa cuestión está pasando hoy en Florida, con todo el poderío que tiene el Estado de Florida. Ustedes saben lo que es políticamente, ¿no? Ahí se deciden incluso hasta las elecciones de los presidentes de Estados Unidos. Así todo no está pudiendo, con ese poderío económico, controlar esta plaga. Y la diseminación, porque si los frutos son tratados cuando se exportan, la diseminación, entonces, ¿por qué se ha extendido tanto? Porque hay un montón de factores, principalmente a través de las plantas que la gente lleva. O sea, hormiga. Exactamente. Ahí el primer estudio que yo vi en Florida, por ejemplo, ellos piensan que fueron inmigrantes asiáticos que trajeron plantas y es producto de la misma globalización. Esa enfermedad estuvo dormida por alguna cuestión o latente por 2 o 3 años, que es una de las características que tiene esta enfermedad, y empezó a producir daños prácticamente dispersos. Quizás también los sistemas no estaban preparados. Ahora yo voy a avanzar un poquito sobre esas cuestiones de manejo, pero Solamente cítricos. Solamente cítricos, pero también produce plantas relacionadas a los cítricos. Por ejemplo, de la misma familia, ¿no? Rutáceas, que por ahí no tienen un valor comercial, pero sí tienen un valor ornamental, o por ejemplo el jazmín de, ¿cómo se llama? La murraya paniculata, que son plantas de jardín, que también, ¿no? Algunos. Solamente podemos trabajar con prevención. Ahí la única manera es prevenir.
Por eso nosotros hacemos. Y como siempre en salud, siempre mejor prevenir. Acá no hay nada, siempre mejor prevenir, porque no hay cura. Ni siquiera podemos terminar la frase. Fíjate, nosotros llevamos la detección, no. Fíjate, nosotros llevamos en 2004, Brasil sigue perdiendo terreno. Empresas muy poderosas, ¿sí? Lo que están logrando es que, te digo, con una alta inversión, es como yo le digo, es como tener un paciente en terapia intensiva. Cada planta en terapia intensiva tienen. O sea, fertilizaciones permanentes, controladas, diría casi por computadora, y así mantienen la vida de la planta por ahí 4 o 5 años más. Pero eso es posiblemente para una empresa que pueda hacer esa inversión y decir, bueno, me la banco, pero para un productor de Misiones es prácticamente imposible. O sea que hay también que ubicarse en la realidad, ¿no? de cada situación. Y así todo, las experiencias no han sido muy exitosas. Hasta el momento. Todos tenemos la esperanza de que la ciencia avance y encuentre una solución. Pero desgraciadamente estamos hablando de plantas cítricas, que necesitan un tiempo. Una planta cítrica necesita por lo menos 4 años para entrar en producción, desde que es implantada en el campo hasta entrar en producción comercial rentable. Y eso requiere inversión, requiere esperar que se empiece a producir. Si la planta muere y volver a empezar, te pregunto, es difícil. En la actualidad ningún laboratorio, ninguna empresa está trabajando en desarrollar alguna tecnología a través de la biotecnología. Sí, hay un montón. Que permita hacerla tolerante por lo menos a... Hay un montón. Todos esperamos que alguna vez... Hasta ahora no hay resultados. Los resultados que han encontrado, decía, hay un gen de berenjena... Espinaca, perdón. Es un solo gen, entonces generaría resistencia en forma inmediata. Pero claro, es un solo gen, es una resistencia a lo que llamamos nosotros vertical, gen a gen, o sea que prácticamente eso se vence rápidamente y no... O sea que, y también, ¿el mercado va a aceptar comer plantas transgénicas cítricas? ¿Va a aceptar jugo cítrico transgénico? Bueno, capaz que cuando no vaya sí, pero por ahora no es fácil, ¿no? Bueno, entonces... Fíjense que este programa es uno de los pocos programas nacionales que tiene una ley nacional que lo respalda, la ley 26888, aprobada por el Congreso Nacional, que le otorga fondos al programa y le otorga una, como decía Diego recién, una característica de orden público, ¿no? Y este programa, un poco lo que tiende a hacer en Argentina es evitar que la enfermedad primero va hacia la prevención. Su objetivo es la prevención. ¿Cómo es la prevención? Ahora voy a contar eso justamente. Somos periodistas, Pablo. No, está muy bien, me encanta que me pregunten y se interesen, sí, me encanta. Digamos, la realidad es que hay varias cosas que tenemos que hacer para prevenir, como todas las cuestiones, ¿no? Como cuando un médico nos da un tratamiento, son varias para evitar, no sé, dejar de fumar, hacer esto, todas esas cuestiones que tenemos que hacer. El programa un poco lleva distintos componentes todos llevan con el mismo objetivo, evitar que la plaga entre al país y se establezca. Una de las cosas que hacemos, bueno, aparte de la coordinación que es obviamente es un trabajo de coordinación y seguimiento muy importante porque tienen que estar todas las acciones coordinadas, hacemos vigilancia, fiscalización, comunicación y capacitación. Vieron un video recién que como introducción, es parte de la comunicación. Todo programa de prevención es información, se basa en la información. Si no tenemos buena información a todos los actores interesados y los no interesados también, por eso es lo importante que lo habláramos nosotros, no hay programa de prevención. Si uno no está enterado que el cigarrillo hace mal, sigue fumando. Es así, lo mismo pasa en estos casos. Tiene que enterarse que esta enfermedad mata la citricultura. Entonces, este es un componente central. También tenemos, obviamente, la investigación y desarrollo como uno de los pilares para ayudar a todo este esfuerzo mundial. ¿Sí? Hay programas FAO, hay programas de Naciones Unidas, hay programas internacionales, pero bueno, todos ayudando a que encontrar algo que empiece a luchar o por lo menos paliar esta enfermedad. Hay un trabajo interinstitucional dentro del programa, o sea que no solamente el SENASA el que está dentro de esto, nos involucramos tanto el SENASA como el INASE, como el INTA, las estaciones experimentales de Obispo Colombres de Tucumán, obviamente el Ministerio de Agroindustria, los gobiernos provinciales, todos tienen que estar de alguna manera involucrados. Hemos creado una comisión de trabajo para ir planificando las acciones de prevención que tenemos que ir tomando en cada caso. Ahí el concepto que voy a explicar ahora es el de vigilancia principalmente y algunas cuestiones de fiscalización.
¿Qué es esto de vigilancia? Una forma de prevenir es detectar precozmente. ¿Sí? Creo que alguien me preguntaba cómo hacemos prevención. Bueno, esto que hacemos con los médicos, ¿no? Ir al médico en forma preventiva. Antes íbamos al médico cuando nos dolía algo, ya teníamos el problema. Ahora vamos al médico haciendo análisis rutinarios o lo mismo. Si nos detectan precozmente, por ahí podemos también actuar y evitar que la plaga o la enfermedad produzca los efectos que... Entonces, el sistema de vigilancia para detección precoz de tanto del HLV, o sea, de la bacteria, como su vector, es un sistema que ha montado el Programa Nacional. Ahí está Janina, que es una de las coordinadoras del sistema de vigilancia, para detectar precozmente cualquier foco que empiece a ocurrir, cualquier foco que nosotros llamamos la aparición de una planta enferma dentro de la frontera de Argentina. Pero ya cuando estamos detectando en la planta, ya atacó. Ya atacó. Ahora vamos a hacer algunas cuestiones respecto a eso. Hacemos entonces un monitoreo de todas las plantas de cítricos. Fíjense el trabajo que es esto, planta por planta, en toda la citricultura. Se divide el país en áreas de riesgo, obviamente donde ven en rojo es donde hay cítricos y donde hay que monitorear. Se divide en cuadrículas. Cada cuadrícula tiene una superficie de 1000 hectáreas, que a su vez se subdivide en cuadrículas más chicas. Eso se le carga la información de los campos de cítricos y el monitoreador va al campo y revisa planta por planta si hay algún síntoma sospechoso. Y registra y también captura si encuentra insectos vectores y manda muestras a analizar al laboratorio. O sea que eso lo está haciendo antes de que inclusive el productor Antes, hubiera sí. habido. Esto lo estamos haciendo desde el 2008 para acá. Fines del 2008 para acá, principio del 2009. O sea que estamos hace 7 años monitoreando. Ahora vamos a ver los resultados de esto y van a ver que se van a preocupar más. Como les decía, cada monitoreador va teniendo este trabajo que hacer y lo hace, no es que pase una vez y no pasa más, va pasando por su cuadrícula todos los años. Hay cuadrículas que van por el número 60 de monitoreo, de revisión, ¿no? O sea, vamos pasando rutinariamente por esa cuadrícula todo el tiempo. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo de personal, mucho esfuerzo de capacitación del personal, porque el personal tiene que estar capacitado, reconocer los síntomas. Los síntomas al principio se pueden confundir con otras enfermedades, por ejemplo, de carácter nutricional, que no son, pero bueno, cómo procesar la muestra, enviarla al laboratorio, porque no puede haber una detección de campo, también es otra dificultad. Otro problema que tiene esta plaga es que la enfermedad puede estar latente, o sea que puede estar la planta enferma y nosotros no ver los síntomas, por eso necesitamos volver a pasar y volver a pasar hasta que el síntoma realmente se exprese o no. ¿Sí? Puede estar incluso hasta 2 años latente. Eso también, y ser infectiva en esos 2 años. ¿Sí? O sea que no es una enfermedad estacional. No. La enfermedad está ahí. Una vez que la plaga se enfermó, puede estar por ahí a tardar hasta 2 años y empezar a mostrarte síntomas. Algunos te lo muestran rápidamente, en 3 meses, 6 meses, pero vos podés pasar por la misma planta y por ahí dijiste, pues yo pasé hace 1 año y esta planta estaba bien. Bueno, ahora la viste enferma porque estuvo latente ese tiempo. ¿De qué manera la planta? O sea, cortes, trabajos que hacen los... ¿Cómo? ¿De qué manera entra la planta permanentemente? O sea, la facilidad, quiero saber de... No, el insecto vector lo pica con insecto vector. Y si no, si el productor injerta una yema infectada, una yema es un gajo, digamos, de planta, para hacer una nueva copa, por ejemplo. Ustedes saben que los cítricos tienen 2 partes, el pie y la copa. Si hace un cambio de copa, por ejemplo, inyecta yemas infectadas, por eso me queda claro. Entonces quiere decir que el trabajo lo tenemos que hacer también de prevención sobre claro. Ahora vamos a ver, digamos, tanto el trabajo de prevención viene en el movimiento de material vegetal, que no movamos plantas sin certificación, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito de eso. En el manejo del insecto vector, que reduzcamos las poblaciones, sabemos que no lo podemos erradicar, pero los insectos no son tan fácilmente erradicables. Con muy poca población de insectos ya la enfermedad se distribuye rápidamente. Y otra de las cuestiones, obviamente, detectar precozmente. Revisar el campo. SENASA revisa, porque también el productor tiene que revisar su campo. No traer planta de contrabando, obviamente, ni de Brasil ni de Paraguay. Porque si él trae planta... Bueno, te dice que no, pero ¿sabe cómo pasa? No, que no sirve eso. ¿Sabe cómo pasa? ¿Sabe la cantidad de comiso que tiene SENASA en frontera? Sí, insectos son solamente vectores. Si la enfermedad no existe en la región, por más que esté... Claro. Tal cual, es como que yo pongo, digamos, tengo el detonador pero no tengo la bomba. Claro. El detonador no sirve para nada. El insecto es como el detonador. Pero yo tengo que llevar la bomba. Claro. La bomba es la persona llevando la planta enferma. La pongo en el campo, está el detonador, explotó. Entonces,
esas cuestiones es parte de la conciencia, de la toma de conciencia, tanto del productor como del poblador, porque incluso los pobladores, ahora van a ver algunas cuestiones, yo decía que viven en la frontera, que por ahí... Es muy simple, sí. Van a ver esas cosas. Y bueno, todo este sistema de vigilancia necesariamente tiene que estar apoyado por una red de laboratorios que además procese toda esa cantidad de muestras que el monitoreador va tomando. ¿Pero cuánto personal? Tenemos cerca de 180 personas permanentes. 180 personas permanentes monitoreando directamente los trabajos de vigilancia. Y después, colaborando con nosotros de forma directa con las provincias, podemos sumar cerca de 300. Capacitadas por SENASA, ¿no? Y habilitadas para cargar en un único sistema de información que va produciendo todos estos mapas que después yo les voy a mostrar cómo estamos obteniendo hoy el mapa de la Argentina. Y para evitar de que la gente traiga cosas, lo único que vamos a trabajar realmente, porque no podemos detectar un escáner en las plantitas. Ese conocimiento, esa es la conciencia, es la conciencia de la gente. Por eso el esfuerzo que hicieron la gente de comunicación, claro. Porque la gente también del común no traiga plantas, no... Tiene que entender el porqué. Claro. No entienden por qué no le registran. Claro, miren el peligro que está poniendo, ¿no? Está trayendo una bomba en su bolsillito sin querer. No tiene que ser un mensaje enojoso. No, es por el bien de todos, justamente. Esto no sé qué pasó, pero debería funcionar. Se trabó, sí. Perdón. ¿Perdón? No, que estaba diciendo. Como les decía, toda esta red de laboratorios está apoyada por una red de diagnóstico muy importante, este sistema de vigilancia por una red de laboratorios muy importante. Es muy caro analizar, tenemos que analizar las muestras por técnicas biomoleculares, no se puede hoy todavía determinar si es HLV fehacientemente si no es por una técnica biomolecular, y son pocos los laboratorios que están con el instrumental, poco para lo que nos gustaría, pero tenemos bastantes, ¿no? Hay países que no tienen casi ninguno, nosotros tenemos casi 9 laboratorios habilitados con técnicas de detección biomolecular rápida y segura. Pero ahora empiecen a preocuparse, porque esta es la parte fea de la película. Veníamos bien hasta que empezamos a encontrar. Empezamos a encontrar y obviamente los modelos nuestros decían, ¿dónde vamos? Si tenemos que empezar a buscar, claramente vamos a buscar cerca de Paraguay y Brasil. Porque ahí es donde la cosa es más fácil que entre. Porque la gente, como alguien decía por acá, pasa por la frontera, el productor por ahí a veces le es más cómodo, más barato comprar en Paraguay o en Brasil que venirse a Entre Ríos o a Corrientes a comprar plantas, donde están los grandes viveros que producen plantas, y empezamos a encontrar positivos. De hecho, estos positivos que empezaron a aparecer en Misiones, fíjense, 210 positivos, ya hoy, la mayoría de ellos, 190, que les diría casi, o 180, en casas de pobladores, en casas de traspatio, en los patios de las personas que viven en la frontera. Y cuando Janina iba, o la gente de Janina que está sentada por ahí, iba y preguntaba, le decían, no, la planta la compré en Paraguay, o la compré en Brasil. Hasta veíamos las etiquetitas, tenemos fotos de las etiquetitas plantadas. O sea, fíjense también esto, la importancia de que la gente no traiga esas plantas. Todos estos positivos hasta el momento, si bien asustan, pudieron ser controlados. Las plantas fueron erradicadas y la enfermedad no se expandió hasta el momento. Por lo tanto, seguimos manteniendo la enfermedad a raya. ¿En una plantación solo se contagia por insecto vector o también es...? En la casa también. Pero solo con insecto, digamos. Una vez que la planta llegó, Esta es la combinación de las dos cosas. las dos cosas. El insecto Y la planta. enferma. Exactamente. O sea que las áreas que estamos, no todo esto está afectado. Quiero simplemente, no se llega a ver acá porque se achica mucho la imagen por una cuestión de proyección, pero los positivos, si ustedes lo ven, están bien pegaditos a la frontera. Acá. ¿Sí? Y donde sigue la ruta 101, ¿es Jenny? La ruta 101, que es donde va el camioncito paraguayo vendiendo plantitas o brasilero vendiendo plantitas de sitio. Y la gente va comprando esas plantitas y se le mueren esas plantas y las plantas que tiene alrededor, porque también por ahí pone una planta joven y tenía una planta más vieja y también se le murió. Y él no sabe por qué se le murió, y se le murió por HLV. Y eso empieza a entrar al país de esta manera. Así estamos repitiendo de lo que está pasando en todo el mundo. En Florida también empezaron a detectarlo en traspatios ellos. Y después se les puso adentro a los que cultivan. O sea que esto no es, la Argentina no está haciendo historia, está prácticamente siguiendo los libros, lo que dicen los libros. Lo mismo pasa del lado paraguayo, en Wanda. Se conocen la frontera,
Pasa exactamente lo mismo. Estamos encontrando plantas en este sistema de detección precoz traídos por la gente en los pueblitos del costado. Todo hasta ahí, hasta que un productor, acá arriba, Wanda también, interpuso un recurso de amparo y no dejó entrar a los monitoreadores por 3 años. Cuando entramos, un desastre. Tenía un vivero oculto en el monte, muy cercano prácticamente a la frontera con Paraguay, y cuando entró la gente a monitorear, el campo completamente afectado. Entonces, bueno, ese también es falta de conciencia, ¿no? Tirarse un tiro en el pie. Un tipo en Misiones de casi 300 hectáreas, no hay muchos productores de 300 hectáreas en Misiones, ¿eh? Diría, la mayoría tiene menos de 1 hectárea. Y fíjense el daño que está produciendo, por encapricharse y en desconfiar de un programa, ¿no? Y por ahí, bueno, ahí la culpa también es compartida, yo no voy a decir que no, nos faltó diálogo quizás. Los jueces, nos faltó esto, nos faltó más diálogo, de llegar más a la gente, porque ¿por qué se va a empecinar? No, yo lo sigo haciendo así porque mi abuelo lo hacía así, mi papá lo hacía así. Bueno, pero hay que trabajarlo, hay que claro, mostrarle, hay que hay que cambiar porque tenemos un problema, ¿no? Si seguís haciendo lo mismo, vamos a producir lo mismo. Así que estamos realmente muy complicados. Digamos, complicados potencialmente, ¿no? Podemos llegar a estar peor. Obviamente, porque si nos comparamos con otros países, como yo les decía, todavía no estamos, como decía, cuenta por millones las plantas radicadas. Nosotros estamos contando 220 plantas radicadas en 7 años de trabajo. Pero esto puede ser exponencial. Se propaga. Esto puede ser exponencial rápidamente si la enfermedad se propaga. Disculpame, cuando hablas de erradicación, cortan la planta dental y se quema la leña. Y se quema la leña, o la planta ya cortada no, prácticamente no es efectiva porque muere, y se tiene que echar un herbicida al tocón para que muera el tocón también. Porque toda la planta se infecta. Entonces el gasto lo tiene que hacer encima el productor. Hasta ahora es lo que comentaba Diego. Como veníamos trabajando con pobladores, el trabajo lo hacía Senasa. Íbamos a la gente, decía, mi señora, esta planta está afectada, señora, esta planta está afectada, le sacábamos la planta, le dábamos otra, o no le dábamos nada, le dábamos una pera, o no sé, ¿qué le llamabas? Un mango. Le damos un mango necesito la planta, no plata. Plata no hay, la planta de mango. Y le decíamos, no traiga más plantas de cítricos, le dábamos charlas en las escuelas, y en los colegios, en los municipios, para que la gente no traiga plantas. Pero bueno, es un trabajo, como decía usted, alguien por ahí, hormiga, ¿no? De la cosa, es ir casa por casa, lugar por lugar. Un día para el otro, y la planta, ¿cuántas no pudimos encontrar, no? Entonces, ¿En Paraguay y en Brasil hay planes similares? No. En Paraguay prácticamente hubo, pero ya Paraguay la silvicultura no era tan importante y prácticamente abandonó. De hecho, recién estuve hablando con la gente de Paraguay, ya me dicen, nosotros ya le soltamos la mano. Y en Brasil no había un programa nacional, había un programa llevado por la gente privada y había un programa nacional con algunas regulaciones. El gobierno apoyó al principio hasta que después dijo, basta, muchachos, hasta acá llegué, hagan lo que puedan. Lo mismo está pasando en México, lo mismo está pasando en Florida y espero que nunca tenga que pasar aquí. Esperemos, porque realmente va a ser complicado. Lo que decía hoy ya este productor que estuvo en recurso y que estamos entrando, ya la responsabilidad de erradicación es de él. Nosotros estamos obligándolo a que erradique. Ya de hecho, la semana que viene van los abogados nuestros a constatar que él haya erradicado las plantas que tiene que erradicar y haya hecho todas las medidas que tiene que hacer. Si no hizo, vamos a tener que entrar ¿Y nosotros. lleva aparejada una sanción? Obviamente. O sea, hasta ahora lo único que tiene que hacer es erradicar las plantas. Y aparte las multas. Y aparte hay expedientes de multa y expedientes de... Sí. es que ese le avisaste encima. Ese está bien. Como un amparo. Por eso, hay cada caso hay que analizarlo en particular, no es una generalidad. Pero le digo, bueno, otro problema grave que tenemos, que después lo voy a comentar acá, es el tema de los... Me voy a adelantar un poquito en la presentación porque me están preguntando. Es el tema el de la producción de plantas bajo cubierta. La producción de plantas bajo cubierta es otra medida importantísima de prevención. Obviamente, necesaria ¿para qué? Para que nosotros podamos garantizar que las plantas que están sacando un vivero salgan sanas. Porque si llega a haber una contaminación en un vivero, como se supone que, por ejemplo, que pasó en Brasil, que se contaminaron uno de los principales viveros, el vivero distribuye plantas a todo, entonces estamos distribuyendo las bombas rápidamente a toda la parte del país. Exactamente. La mejor forma de hacer terrorismo bacteriológico
ponga las plantas a cielo abierto. De hecho, en Brasil está penado con la cárcel tener plantas de cítricos a cielo abierto. Pero acá tenemos productores viveristas todavía rebeldes que no quieren ponerse bajo cubierta. De hecho, estamos en juicio con amenazas a gente de SENASA, fuertes peleas, digamos, legales y digamos, de técnica, con cierta rebeldía. De hecho, no la gran mayoría, el 90% de los productores han entrado bajo cubierta, pero ese 10% sigue siendo un riesgo. Entonces, también es un tema de ir convenciendo, ¿no? Muchachos, pónganse bajo cubierta, se les da crédito, se les da ayuda, pero pónganse bajo cubierta, porque si no... No pueden producir, punto. Es así. Estamos poniendo en riesgo todo. Vuelvo para atrás. Otra cosa que sí era importante también es controlar los movimientos. ¿Qué llamamos movimiento? En realidad los traslados. Acá se llama movimiento, pero en realidad los traslados. Si estoy trasladando una fruta sin proceso, ¿qué quiere decir sin proceso? Que no, la fruta procesada, lavada en un empaque, no tiene riesgo. Pero la fruta que va acompañada con ramas, hojas, como yo decía, o mal procesada, sí puede llevar los estados inmaduros de diaforina, como hablamos al principio, y la bacteria. Entonces, tenemos que controlar esos movimientos, saber de qué origen vienen. Si viene de una zona que hubo detecciones, no debería ir a una zona libre, ¿no? Esto es como lactosa. Exactamente. Entonces, implementamos un documento de tránsito vegetal, de autogestión, para que se establezcan los movimientos y los productores rápidamente puedan saber si pueden o no llevar y en qué condiciones tienen que llevar sus plantas y sus frutas para el proceso, para su comercialización. Este es el documento con todas las seguridades que tiene, como digo, es un documento electrónico que también puede ser incluso gestionado desde un celular. O sea, que no me vengan con que no tienen conexión a internet en el campo, porque tienen. Cualquier celular, aunque sea van a la ruta y sacan el TV. También, porque eso también es una cuestión que escuchamos, los productores, ¿para qué? Ahora, bueno, es esto. Realmente es importante que sepamos cómo estás moviendo la fruta, porque si no, la estás trasladando la enfermedad de una zona a otra. ¿Pero no son conscientes de que pierden ellos en vida? Me encantaría que fuéramos todos tan conscientes. Es como una persona que come grasa todo el tiempo y el médico dijo, dejá de comer, sos consciente y te estás matando y bueno, yo a mí me gusta comer torta frita, ¿qué clase? Y un poco así, yo quiero pensar en eso. Por ahí no. No, y la necesidad también. Por ahí no, pero bueno, sí, bueno, pero siempre, yo creo que siempre hay una forma de cumplir, las normas están para cumplirse, ¿no? Y obviamente, cuando está todo esto en juego, como vieron ustedes, es para que tomemos todos conciencia y cumplamos con las normas. Porque si no, porque también la gente que cumple normas me dice, pero al final, esto es un viva la pepa, ¿no? Entonces, bueno, justamente, las plantas sanas es fundamental. Toda citricultura, pero no solamente por el HLB, toda citricultura empieza en la planta sana, ¿no? Toda citricultura bien llevada tiene que tener un vivero que garantice la sanidad del origen. Y mantener los viveros bajo cubierta es justamente esto que le veníamos hablando. Con esto yo creo que, obviamente, hay mucho para charlar, pero creo que está dado la parte más fuerte de la prevención a nivel técnico, de lo que es trabajo técnico. La otra pata, como les decía, importantísima, es la comunicación. Si no tenemos esto, no tenemos plan de prevención. Y esto que de hoy es muy importante y tantas veces como lo hagamos. Desde cuando va la gente yanina a una escuela a dar una capacitación y con la escuela podemos entrar después a las casas de los pobladores, porque también los pobladores tienen desconfianza, entrar a cualquiera, ¿no? Entonces si uno va a la escuela y va a trabajar después, todo ese trabajito es importante. A gran escala con los medios, a pequeña escala, a mediana escala, todo lo que trabajamos en comunicación aporta fuertemente a que logremos mantener al país libre de la enfermedad. Y la capacitación en el mismo sentido, ¿sí? A técnicos, a productores, a estudiantes, a todo lo que hagan. ¿Alguna encuesta hicieron en las zonas esas complicadas para conocer lo que la gente ya sabía? Conocemos perfectamente porque hemos hecho... digamos, la citricultura venía trabajando con SENASA desde mucho tiempo, por distintas razones. Entonces hemos trabajado con representantes, productores, hemos tenido permanentemente reuniones, pero siempre hay un grupo de gente que queda como... Un problema que también, seguramente ustedes lo saben, la informalidad de la cadena. O sea, hoy tenemos un circuito formal que con suerte llega al 40%. Entonces, tenemos un 60% de informalidad en la cadena. ¿Qué quiere decir? De gente que está moviendo y comercializando sin un documento, ni siquiera un remito. Entonces eso también pone en riesgo, ¿no?
Yo después entiendo que me digan, no, tengo que pagar más impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos, pero tenés que cumplir con las normas. La informalidad en la cadena de fruta es muy importante. Vayan al mercado central, ¿no? Entonces también eso implica, o a cualquier mercado de Tucumán. Entonces, con este criterio, todo lo que se vende en la ruta cuando uno viene de... No debería estar, obviamente. No Está en infracción, claro. Y eso es un... Todo San Pedro, todo va a venir por la ruta. Tal cual. Fíjense la cantidad, a pesar de los trabajos que yo les cuento que venimos haciendo, todo lo que nos falta por hacer. Y cada vez es más, y cada vez más acuciante, porque en realidad la enfermedad cada vez está más cerca, ustedes lo están viendo. No es que estamos jugando con un por ahí mañana pasa, ya nos está pasando. El poder que tiene ese ¿Sí? es terrible. Entonces, si no concientizamos a ese nivel, muchachos, cumplan con las normas. Señores, cumplan con las normas. Porque además, llamativamente, total lo podemos decir acá, nadie se entera, ¿no, Sandra? Llamativamente no son los pequeños productores los que incumplen las normas. No son los pequeños productores. Los que estamos, si yo les muestro estadísticas de TV, los grandes empacadores son los que nos sacan de TV. Y los exportadores no están sacando el documento de tránsito. Entonces esa gente bien puede trabajar. El pequeño productor se acerca y nos viene y nos dice, ¿cómo tengo que cumplir la norma? La mayoría de los casos. Puede haber alguno que no. Pero fíjense que donde encontramos era el más grande, casi uno de los más grandes de Misiones. Esos son los problemas más graves que tenemos teniendo. Entonces por eso decía Diego, la responsabilidad es compartida. La responsabilidad es compartida porque si no compartimos esta responsabilidad entre todos, después es fácil echarle la culpa al SENASA. Pero tiene que ser conjunto la cosa, ¿no? Y ahí es un poco lo que les quiero dejar. Bueno, muchas gracias. gracias. No,